Bien, unos comentarios sobre lo que se ha convertido ya en una noticia internacional. El señor Snowden. ¿Quién es el señor Snowden? ¿Y por qué es noticia? El señor Snowden es un funcionario en una agencia de seguridad de los Estados Unidos, cuya función es, a través de todo este mundo cibernético, espiar, saber los movimientos de personas, de países, los distintos análisis que existen sobre países, como hoy pudimos conocer que hay información del Brasil o del comportamiento del petróleo venezolano. Y todo esto en una enorme agencia de espionaje, porque hay que tener presente que el estado policial más grande del mundo, en lo que a inteligencia se refiere, es los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto ha llegado porque es consecuencia de los ataques terroristas que han sufrido y por ser la gran potencia nuclear e industrial que es los Estados Unidos. Pues este señor decide informarle al mundo todo lo que él conoce, todo lo que él sabe. Y comienza una historia donde este señor quiere ir a algún país que lo pueda recibir y donde él se sienta seguro y pueda hablar y contar todo esto. Inmediatamente piensan en América Latina. ¿Y por qué piensan en América Latina? Porque los latinoamericanos hemos desarrollado el derecho al asilo. Y lo hemos desarrollado por razones políticas. Siempre nuestros gobiernos y nuestros regímenes han sido inestables. Y mucho mandatario ha tenido que salir corriendo de un lugar a otro, o mucho dirigente político de un lugar a otro, porque los que luego obtienen el gobierno los persiguen y se tienen que ir. Y Venezuela ha sido, entre otros, un país que ha brindado asilo a una gran cantidad de dirigentes políticos de otros países de América Latina. Basta recordar todos los perseguidos por las dictaduras del Cono Sur, tanto en Argentina, en Chile, en Uruguay. Pues Venezuela ha sido un lugar seguro a donde venir, a donde recibir cariño, fraternidad, solidaridad. De manera que nosotros los venezolanos, para nosotros los venezolanos, el asilo significa mucho. Y este señor Snowden está pidiendo pues asilo, de acuerdo a lo que nos dijo Maduro anoche, ya cuando se iba a montar en un vehículo. Y además se une a otro principio que es también muy importante, el principio de la libertad de expresión. Esto de este espionaje, esto de que sepan mi intimidad, que sepan los movimientos privados míos, que sepan lo que yo converso con una persona, que conozcan de la llamada telefónica que le hago a mi madre, o todo lo que pues entra en la intimidad de uno como ser humano, y eso molesta, así sea los Estados Unidos o sea papá Dios que lo haga. Entonces, por supuesto, aquí está envuelto el tema de libertad de expresión también. Recordamos el famoso libro de Orwell sobre el gran hermano que todo lo escuchaba, todo lo sabía, cómo se comportaba la gente. De manera que no se puede, resulta difícil desde el punto de vista ideológico y principista no estar de acuerdo con que este señor
solicite el derecho al asilo. Pues este hombre se siente perseguido y uno de los países que aparentemente ha solicitado es Venezuela, también como Bolivia, Ecuador y Nicaragua también. Pues es donde... Ahora, también entendemos por qué los Estados Unidos están molestos, ¿no? Porque para los Estados Unidos, este señor Snowden es un traidor a la patria. Este señor firmó un acuerdo cuando entró a trabajar en estos aparatos de seguridad. No fue que este señor entró a una tienda por departamento y ¡oh, sorpresa! No. Él sabía muy bien dónde se estaba metiendo. Él sabía qué era lo que iba a hacer. Él estaba en conocimiento que esa tecnología se utiliza para saber lo que hacen otros países o lo que hacen dirigentes políticos. Entonces, por supuesto, los Estados Unidos están molestos y considera a este señor Snowden un traidor a la patria. Le dieron una serie de instrumentos y estos instrumentos ahora los piensa hacer públicos. Entonces uno entiende por qué los Estados Unidos consideran que es un traidor a la patria. Luego tenemos un tercer elemento que tiene que ver con esto de este espía, y es que aparentemente por informaciones que los mismos Estados Unidos hacen saber, señalan que en Moscú, que es donde este espía está, o estuvo, yo no sé dónde estará ahorita, pero estaba en Moscú, había una reunión que se estaba llevando a efecto de países exportadores de gas, donde estaba Evo Morales y estaba Nicolás Maduro también. Y ellos hacen saber, los Estados Unidos aparentemente hacen saber, que en el avión del presidente Morales va el espía. Y por supuesto, los países europeos deciden bloquear el avión del presidente Morales. Hasta episodios verdaderamente lamentables como el que ocurre en Viena, en Austria, donde es retenido el avión. Y por supuesto el presidente Morales. No existen acuerdos internacionales sobre el protocolo a seguir en este caso de aeronaves, pero sí hay una especie de respeto internacional, sobre todo tratándose de un país amigo, y Bolivia es un país amigo de Austria, y es un país amigo de Italia, y es un país amigo de España. De manera que no podemos estar de acuerdo con esa actitud realizada hacia Evo Morales y hacia el avión de Evo Morales. Ahora, esta historia no se queda simplemente así como así, pues. Primero no sabemos dónde va a terminar solicitando asilo Snowden o si va a regresar a los Estados Unidos. Por su parte, las declaraciones que ha dado el presidente Obama son muy firmes, son muy claras, muy definitivas. Es un traidor a la patria, debe regresar a este país. Ahora, resulta una gran ironía porque se habla de libertad de expresión y Ecuador, que fue uno de los grandes abanderados, acaba de sacar una ley, inclusive una ley más fuerte que la venezolana, y sabemos cómo ha perseguido los periódicos y ha perseguido quienes opinen diferente a el gobierno o sean críticos con el gobierno. Resulta que otro de los países es Venezuela. Y resulta una ironía que Venezuela, si algo ha utilizado, es el instrumento jurídico para perseguir a la oposición. Solamente hay que recordar el caso Eduardo, hay que recordar el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, dónde está, en qué condiciones está, cómo lo recibieron
los países de América Latina. De manera que resulta una ironía, hoy está citado un periodista precisamente a la Fiscalía, el caso de Nelson Bocaranda. Resulta francamente irónico que se rasgue la vestidura de libertad de expresión, por la libertad de expresión, este gobierno. Allí es donde el video no coincide con el audio. Allí es donde uno se pregunta, caramba, las expresiones de Maduro hacia un gobernador. Sí, es verdad, el gobernador de Amazonas. ¿Por qué esta forma de hablar? ¿Por qué las expresiones hacia el gobernador Falcón o hacia el gobernador Capriles? ¿Por qué la oposición democrática es hostigada, señalada? ¿Por qué? Y ahora nos rasgamos la vestidura en favor de la libertad de expresión. Y si es desde el punto de vista de política práctica, es que queremos molestar a los Estados Unidos. Bien, pudiera ser. Queremos hacernos valer como potencia. No sé, en definitiva, dejando los principios a un lado, esto es sinónimo de problemas y no precisamente de soluciones.